Bien, vamos a continuar por donde nos habíamos quedado en psicopatología. Habíamos dado las disfunciones sexuales y demás, y ahora nos queda la parte de trastornos parafílicos y disforia de género, si no recuerdo mal. Entonces, trastornos parafílicos. Hasta el momento, nos va a hacer una pequeña introducción. En medio aquí tenemos unos cuadros, pero esto ya lo hemos dado. Son los modelos de Barlow y de Bason y demás. Y esta parte de las técnicas básicas en la terapia sexual, el tratamiento a seguir básicamente dentro de lo que sería el deseo sexual y demás. Todo esto ya lo hemos mirado antes, así que vamos a seguir con los trastornos parafílicos, pues simplemente esto no cabía en esa parte, entonces ha quedado más abajo. Entonces, trastornos parafílicos. Introducción. Hasta el momento no se ha podido explicar por qué una persona se siente atraída hacia determinados estímulos sexuales y no a otros. Por ejemplo, en nuestra cultura los pechos están erotizados, pero en la tradición japonesa las mujeres se los vendaban porque no eran atractivos. Algunas preferencias y comportamientos sexuales han sido patologizados y despatologizados en los últimos 150 años, en un empeño pues por diferenciar los trastornos mentales de los comportamientos inmorales. Esto es lo que os decía antes, el modelo de Barlow y de Bason que ya habíamos dado, y este modelo abreviado de respuesta sexual femenina, también dado de Bason. Y tenemos aquí las técnicas básicas en la terapia sexual. Lo que dimos antes de las disfunciones, trastorno eréctil, eyaculación precoz, eyaculación retardada, todo eso con el tratamiento ya dado anteriormente. Entonces, seguimos aquí por la introducción. Las teorizaciones de Krafft, Hebing y Freud han sido reemplazadas por aproximaciones cuantitativas, según los datos y los síntomas, especialmente en las últimas ediciones del DSM. Todavía hace falta una teoría que distinga la normalidad de la anormalidad sexual. Kinsey defendía que las perversiones sexuales no eran enfermedades, de la misma manera que Moser. Pero Krafft, Hebing y Kripling argumentaban que las parafilias eran biológicamente anormales, enfermedades. Blanchard, más actual, argumenta que las parafilias las causan defectos genéticos y cerebrales. Según Moser en el 2001, parafilia lo acuñó Steckel en 1924 y lo popularizó Money en 1980-84, sin carácter peyorativo. Desafortunadamente, pues la APA en el DSM-3 en 1980 lo recoge como una patología. En el DSM-1 y en el 2 se habla de desviación sexual, incluyendo la homosexualidad. Bueno, esto después en el examen, si no recuerdo mal, creo que solamente nos entraba la parte del DSM-5, del CIE y demás, pero no las del 2 y demás. Pero bueno, un poco para entender lo que es la introducción y cómo fue cambiando el concepto, la forma de incluirlo, tanto en el que desafortunadamente pues se hablaba de eso, se recogía como una patología en el DSM-3. Luego en el 1 y en el 2 se hablaba de desviación sexual, incluyendo la homosexualidad, mirad qué burradas. Y en el DSM-3, pues con respecto a las parafilias, pues enfatiza que en ellas los comportamientos o imágenes inusuales o bizarras son necesarios para la excitación sexual. Y tienden a ser insistentemente e involuntariamente repetitivos, algo modificado en el DSM-3 en el R. Luego, en el DSM-4 ya se propone que las fantasías o los comportamientos no habituales pueden ser usados para propósitos no patológicos. Fantasías, impulsos sexuales o comportamientos recurrentes, intensos y sexualmente excitantes. Con este criterio casi todo el mundo puede ser considerado parafílico. Ahora, el DSM-5, lo que nos atañe. Intenta hacer distinciones entre lo que es una disfunción sexual y un trastorno mental, entre parafilias perjudiciales o no. Entonces se concluye que las parafilias no son en sí mismas trastornos mentales, que se distinguen del trastorno parafílico, que es el TP. Eso, ojo, ¿vale? Tendría que entender bien eso. Lo que concluye el DSM-5 es que las parafilias no son en sí mismas un trastorno mental, que se distinguen, de hecho, del trastorno parafílico, el TP. El TP, este trastorno parafílico, causa malestar o daño al individuo, o cuya satisfacción ha provocado ya un daño o riesgo a la persona y a otros. Entonces hay que tener en cuenta que un TP, un trastorno parafílico, puede haber víctimas, pues como en la pedofilia, en el sadismo, en el voyerismo, en el exhibicionismo, en el froterismo. Entonces el debate entre lo normal y lo patológico, y entre lo patológico y lo inmoral o delictivo, sigue completamente vigente. Moser y Kleinplatz en 2008
han insistido en que la categoría diagnóstica de parafilias tiene problemas lógicos de claridad, de consistencia y para demostrar que es un trastorno mental distintivo. Se burlan de la debilidad y ambigüedad de criterios del DSM. Por ejemplo, pues cuando se habla de promiscuidad y masturbación excesiva, ¿qué es excesiva? Según estos autores, la sociedad intenta controlar el comportamiento sexual de sus miembros, definiendo un determinado interés sexual como patonómico, de un trastorno mental. Históricamente, ciertas acusaciones podían acabar en prisión, sanciones o incluso pena de muerte. El tipo de comportamiento sexual sancionado o no, catalogado como trastorno o no, varía a lo largo de la historia. Masturbación, sexo oral, anal, homosexualidad, bajo deseo sexual, trastorno orgásmico femenino, ya sabemos. Moser y Kleinplatz, de nuevo, en 2008, denuncian que de los criterios del DSM se derivan consecuencias legales, por ejemplo, pues atenuar la pena de un crimen, además de que estigmatiza a muchos individuos, por lo que estos manuales diagnósticos tienen una gran responsabilidad. Equiparar intereses sexuales poco comunes a trastornos no solo es una cuestión científica, sino de derechos humanos. Se les ha acusado de que abogan por tolerar actos delictivos como los pedofílicos, pero ellos argumentan, muy al contrario, que sentirse atraído sexualmente por menores no es un delito, pero realizar actos sexuales con ellos sí. La situación de las parafilias en estos momentos dentro del DSM se parece a la de la homosexualidad a principios de los 70, ya que no había ningún dato que sustentara que la homosexualidad implica un perfil psiquiátrico o psicopatológico específico, por lo que tuvieron que sacarla de los manuales. La crítica, desde ámbitos LGTB, es que no tiene nada que ver una atracción homosexual con un interés fetichista, exhibicionista o pedófilo. Lo que Moser y Kleinplatz han querido defender es que el espectro de estímulos que atraen a una persona es amplísimo y que para patologizar un interés sexual hay que tener datos que lo confirmen, para no caer en la estigmatización de personas y colectivos. Las fantasías parafílicas están presentes en muchos individuos sanos. También hay literatura sobre posibles problemas hormonales o genéticos y el desarrollo cerebral anormal de personas con parafilias, sobre comorbilidad, con otros trastornos mentales como puede ser el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, así como la correlación entre parafilias y algunas condiciones médicas como pueden ser tumores o la propia esclerosis múltiple. Entonces, parafilia. ¿Qué es una parafilia? Es una atracción, una fantasía, un deseo o una actuación hacia un objeto sexual diferente a los que son habituales en la sociedad, ¿vale? Eso es una parafilia. Luego, el trastorno parafílico es parafilia que causa un malestar o deterioro para el individuo, o cuya satisfacción supone daño personal o riesgo de daño ajeno. Bien, vamos con la clasificación. Diferencias entre lo que sería el DSM-5, el DSM-4-TR y el CIE-11 para los trastornos parafílicos. Vamos a ir viendo. Bueno, vamos a ver unos cuantos puntos, así que os voy a ir numerando, ¿vale? 1. En el DSM-5, los trastornos parafílicos, bueno, voy a decir TP de aquí en adelante para no estar tanto repitiendo lo mismo, ¿vale? Entonces, en el DSM-5 los TP ocupan un capítulo aparte. En el DSM, aquí es 4. Lógicamente no va a ser el 6 porque aún estamos en el 5. Entonces esto simplemente es una rata, ¿vale? DSM-4, TR, se incluyen en trastornos sexuales y de la identidad sexual. Y en el CIE-11, pues dentro de trastornos mentales del comportamiento y del neurodesarrollo. Ahora, en el DSM-4-TR se hablaba de parafilias. En el DSM-4, sin el TR, habla de trastornos parafílicos, ¿vale? Así como en el CIE-11. Según el DSM-5, quedaos con esto, una parafilia es cualquier interés sexual intenso y persistente, diferente al interés sexual en la estimulación genital con parejas humanas fenotípicamente normales, físicamente maduras y que consienten dicha estimulación. Los criterios intenso y persistente son difíciles de aplicar. Serían más bien intereses preferentes. Entonces, una parafilia es una condición necesaria, pero no suficiente para tener un trastorno parafílico. Hay que entender bien esto, ¿vale? Una parafilia en sí es una condición necesaria, pero no es suficiente para que te digan que tengas un trastorno parafílico, ¿vale? Entonces, según el DSM-5, el trastorno parafílico es una parafilia
que causa daño al individuo y puede ser un riesgo de daño a otros, lo que hemos citado anteriormente. El DSM-5 incluye otro trastorno especificado, como trastorno de voyeurismo, trastorno de exhibicionismo o trastorno de froterismo, trastorno de masoquismo sexual, trastorno de sadismo sexual, de pedofilia, de fetichismo, de travestismo, parafílico especificado y otro no especificado. Y estos son los trastornos más frecuentes, los que provocan más daño y los que son delictivos, ¿vale? Dentro de esto. Después, en el DSM-4-TR existía el fetichismo travestista, que en el DSM-5 pues ya se le llama directamente travestismo. Luego en el DSM-4-TR pues se incluye, esto ya veis, es como un modo historia, es una forma de coger cómo estaba antes en el DSM-4, en el TR, por ejemplo, y cómo lo decimos ahora en el T, para ver esos cambios. Después, a la hora del examen, creo, si no recuerdo mal, yo por si acaso lo miro igual y me voy quedando, pero creo que lo que nos piden son del DSM-5. Entonces, puede que entre también comparativas. Entonces yo, por si acaso, os lo leo igual, ¿sabes? Yo lo miro porque, a ver, aparte es interesante ver cómo cambia una cosa a otra y ver lo curioso de que en un periodo de un lustro, de una década, cambian la visión de la sociedad sobre tantas cosas y eso es importante porque después es ver también cómo se evoluciona y a veces, por desgracia, se involuciona. Entonces, ver cómo antes se trataba la homosexualidad, a cómo se va tratando poco a poco la forma de hablar de la homosexualidad, antes entenderla ya directamente como un trastorno, cuando es una barbaridad ahora pensar así, pero pensar que no hace tanto se pensaba eso. Entonces ver eso desde un modo histórico es muy interesante porque imaginaos cuando sea el DSM-6 o el 7 y veamos el 5 y digan, joder, pero ¿cómo podíamos poner esto? O ¿cómo podíamos pensar así? Pero a ver, es la vida, es así. Es parte de la historia, de la misma forma que antes, con ciertos temas que aún siguen preocupando, como puede ser tanto un machismo o puede ser de todo realmente. No solamente son temas de los que tratemos aquí en psicopatología. Lo que quiero decir con esto es que es eso, que básicamente hay que quedarse un poco, aunque no entre en ciertas partes en un examen o tal, muchas veces leer esa introducción o ese contexto histórico nos proporciona algo para entender bastante mejor lo que vamos a leer después. Entonces yo creo que sí que es interesante. Entonces, por ejemplo, en el DSM-4 te dicen en el TR que existía un fetichismo travestista y que en el DSM-5 pues, se le llama travestismo. Después, en el DSM-4-TR se incluye que el trastorno, el TP voy a decir, ya no voy a decir trastorno parafílico. El TP que implican personas que no han dado su consentimiento con número de víctimas como criterio. Este criterio disminuía la dependencia del autoinforme y ayudaba al juicio clínico con pacientes poco colaboradores. El número de víctimas o de comportamientos con una víctima para el diagnóstico ha dado lugar a controversia. En el DSM-5 se incluye un criterio temporal y espacial de remisión para todo trastorno. Solo hay remisión cuando la persona no ha realizado los comportamientos en un entorno no controlado. En el travestista, en el trastorno travestista, se aplica a hombres y a mujeres en el DSM-5, ¿veis? En el DSM-5 se incluye el parcialismo en el trastorno fetichista, es decir, interés por partes del cuerpo no sexuales. Luego, en el DSM-5 se habla de asfixiofilia, que es básicamente, ya os lo imagináis, de asfixia. En el trastorno masoquista, en este caso es por debajo de sifilia, que es según Money. Hipoxifilia. Vale. En el DSM-5 hay un cambio en el orden de las tablas de este TP. Tenemos, quedaos bien, trastorno del cortejo, que es el voyeurismo, exhibicionismo y froterismo, a trastornos algolágnicos, que son básicamente erotismo que produce dolor, como el trastorno del masoquismo o de sadismo sexual. Y luego tendríamos las preferencias de objetos anómalos, como anómalas en este caso, como trastornos pedofílicos, trastorno fetichista y travestista, ¿vale? Los componentes de un cortejo saludable, ¿cuáles son? Pues darse cuenta de los rasgos atractivos del otro, sentir atracción hacia otros, el flirteo, demostrar una capacidad o rasgo que pueda ser atractiva al otro, capacidades de ser consciente de los sentimientos de atracción y vulnerabilidad frente al otro,
ser capaz de decir lo que piensa del otro sin miedo, intimar emocionalmente, caricias, expresión de la pasión sexual sin contacto genital, relaciones sexuales, compromiso o apego al otro, y una regeneración o mantenimiento de la atracción y pasión en el tiempo. Algunos TP o la adicción al cibersexo impiden que se den los procesos de cortejo, entonces, y se queden fijados y limitados en alguna fase. Por ejemplo, los voyeurs no participan en el juego sexual. El acto voyeur en Internet implica cosificar al otro, sin que la otra persona sepa que lo observa. Sin embargo, el exhibicionista busca ser observado. Atractivo al otro, imponiendo su sexualidad, ya sabéis. Y según Carnes, en el 2001, al menos 10 tipos de comportamiento sexual compulsivo se explicarían en términos de fijación en ciertas fases del cortejo y limitación en otras. Parafilias que no se llegaron a materializar o que no se materializan en el DSM-5. Quedaos bien con esto, ¿vale? Parafilias que no se llegaron a materializar en el DSM-5. 1. Denominar pedofilia a la pedofilia con personas prepúberes. Pero se descartó porque en muchos lugares del mundo es legal y frecuente, de hecho. Introducir el trastorno hipersexual y el trastorno coercitivo parafílico. La hipersexualidad se trata más como un síntoma que como un cuadro clínico actualmente. ¿Entendéis? La hipersexualidad en sí, como se trata es básicamente como un síntoma de, no como un cuadro clínico en sí, ¿vale? Y luego incluir medidas de gravedad para cada trastorno, pues de moderado a muy grave, comparando los intereses parafílicos y normofílicos, los normales, de las 2 últimas semanas del paciente. Ahora, ¿cuáles son las características comunes? El criterio A de cada trastorno es el que marca la diferencia entre ellos y delimita la conducta u objeto sexual del trastorno parafílico. Se establece una duración de al menos 6 meses para poder ser diagnosticado. Ya veis otra vez, 6 meses. El interés se manifiesta a través de fantasías, deseos difíciles de controlar o comportamientos, es decir, puede implicar una actividad únicamente cognitiva, motivacional o de pulsión, o más conductual. Ese es en el criterio A de cada trastorno, ese que va a marcar esa diferencia entre ellos y va a delimitar la conducta o el objeto sexual del trastorno parafílico. Ahora, el criterio B define que se trata de un trastorno y no una parafilia, ¿vale? Entonces, es muy importante diferenciar esto del criterio A y B, ¿vale? Es bastante importante. El criterio A de cada trastorno que hay, es el que marca esa diferencia entre ellos y delimita esa conducta o ese objeto sexual del trastorno parafílico. En el criterio B lo que defines es que se trata de un trastorno y no una parafilia. Se refiere a las consecuencias negativas para el individuo y para otros, lo que dijimos antes, ¿vale? En voyeurismo, no sé si dice voyeurismo, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero bueno, voyeur. Vamos, en voyeurismo, exhibicionismo, froterismo y sadismo, el criterio B indica que el individuo ha cumplido esos deseos sexuales irrefrenables con una persona que no ha dado su consentimiento. Eso es un criterio B, ¿vale? O los deseos y fantasías sexuales causan un malestar clínicamente significativo o un deterioro social, laboral o en otras áreas, que afecta tanto a él como a terceros. Después, en el trastorno del masoquismo sexual, la pedofilia, el fetichismo y el travestismo, el criterio B indica que las fantasías y deseos irrefrenables o comportamientos causan malestar clínicamente significativo, deterioro social, laboral u otros. El individuo ha cumplido estos deseos con otra persona que no ha dado su consentimiento. Ahora, en los trastornos fetichistas y travestistas no se implica a otras personas, pero sí implica malestar e interferencia, por eso está ahí, ¿vale? Ese fetichista, ese travestista y demás está dentro del criterio B, porque ya sabemos que no implica a otras personas, pero que no implica a otras personas no significa que exista un malestar, una interferencia, entonces por eso está ahí, ¿vale? Los trastornos permiten algunas especificaciones. El individuo está en un entorno controlado, cuando no puede satisfacer sus impulsos. Pues, por ejemplo, en prisión. Hay remisión total cuando no ha habido malestar ni interferencia en distintos ámbitos durante 5 años, donde el individuo no ha cumplido sus deseos irrefrenables con otro sin su consentimiento, en un entorno no controlado, social, laboral.
pero no quiere decir que la parafilia haya desaparecido. La comorbilidad entre los TP es alta. Puede haber un paciente con varios trastornos, más o menos relacionados entre sí. Por ejemplo, el caso de un paciente con masoquismo sexual, urofilia y coprofilia. En sus juegos sexuales utilizaba la orina y las heces de su pareja como instrumento de humillación. Madre mía. Vale. Es que acabo de comer aún encima. Diagnóstico y características clínicas. Vamos a ir viendo ahora, ¿vale? Cada uno. Vale, vamos allá. Trastorno de voyeurismo. Se da cuando se presenta una excitación sexual intensa y recurrente derivada de la observación furtiva de otra persona que está desnuda, desnudándose o dedicada a una actividad sexual. Y se manifiesta pues por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. Las fantasías de los TP son muy habituales en la población general, pero son otros criterios los que las convierten en trastornos. El voyeur se coloca en una situación superior, privilegiada, al hacer algo que el otro no sabe, violando su intimidad. Pero no necesariamente tiene que estar escondido. A veces basta con esconder sus intenciones y aparentar mirar con naturalidad, como por ejemplo en una playa nudista. Se establecen 6 meses para el diagnóstico para descartar actos puntuales en los que una persona pues haya sentido el impulso de observar a otra en una situación íntima. El criterio B indica que la persona ha cumplido esos deseos con otras personas sin su consentimiento, como bien dijimos antes. O bien esos deseos y fantasías han causado malestar o interferencia en diferentes ámbitos. Puede haber parafilia, pero no trastorno parafílico. Quedaos con eso, ¿vale? Lo dijimos antes. Todo esto es un poco... Muchas veces se repite mucho. Esto pasa mucho en las materias de... Bueno, intuyo que en otras carreras también, pero siempre hay bastante repetición y creo que es el proceso también propio de los libros que hacen que lo memoricemos mejor. Entonces, puede haber parafilia, pero no trastorno parafílico, si no hay malestar o interferencia. Si se cometen esos actos repetidamente, aunque la persona niegue haberse excitado con ellos, se diagnostica el trastorno. Entonces, y después, el criterio C exige la mayoría de edad, ¿vale? Observar pornografía no es estrictamente voyeurismo, ya que el actor o actriz ha grabado el vídeo para ser observado. Sí, lo sería pues colocar cámaras ocultas, lógicamente, en cuartos de baño, etc., para grabar a las víctimas y recrearse con las imágenes. La comorbilidad del voyeurismo se relaciona con hipersexualidad y otros trastornos y otros TP, como exhibicionismo, trastorno depresivo, trastorno bipolar, ansiedad, uso de sustancias, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, trastorno de conducta y trastorno de personalidad antisocial. ¿Veis cómo tiene una alta comorbilidad con otras? Ahora, trastorno de exhibicionismo, por ejemplo. El criterio principal se refiere a una excitación sexual recurrente e intensa derivada de la exposición de los propios genitales a una persona desprevenida, manifestado pues, por fantasías, deseos irrefrenables y comportamientos. No aparece el criterio referido a la mayoría de edad, pero sí el de 6 meses para el diagnóstico y el relativo a expresar los deseos con una persona que no da su consentimiento, además del malestar y la interferencia que genera en ámbitos importantes. Ya veis que a diferencia que en el otro no nos aparece el criterio C, que exige la mayoría de edad, ¿vale? Pero sí que nos pone el de 6 meses de toda la vida. Vale, si se habla de entorno controlado y remisión total, ahí, ¿vale? Se especifica si la excitación se produce con niños antes de la pubertad, con individuos físicamente maduros o con ambos, para crear 3 subtipos que explicarían la concurrencia, en este caso, con el trastorno de pedofilia. ¿Veis? Ahí estaría ligado si pasara eso. Se diagnostica, madre mía, se diagnostica siempre que haya evidencias objetivas de práctica continuada y con objetivos sexuales durante al menos 6 meses, o cuando no se haya hecho, pero se tengan fantasías que causen malestar importante e interferencias en algunos ámbitos de su vida. Si no, se trataría de una parafilia, pero no de un trastorno parafílico, lo de siempre. Se concreta, como en los otros TP, la exposición a 3 o más víctimas o a la misma víctima en repetidas ocasiones. La persona con trastorno por exhibicionismo no es un agresor sexual, porque normalmente no pretende hacer daño, aunque se excita pues, con la incomodidad que causa al otro, básicamente. Los trastornos comórbidos, como el trastorno por exhibicionismo, son el trastorno depresivo, el bipolar, ansiedad, uso de sustancias, TDAH, hipersexualidad, antisocial y otros TP, muy parecido en el otro. Ahora, trastorno de froterismo. El criterio A es excitación sexual intensa y recurrente, derivada de tocamientos o fricción froterismo,
contra una persona sin su consentimiento, que se manifiesta pues, por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. Durante al menos 6 meses, lo mismo. El criterio B es idéntico a los trastornos anteriores, entorno controlado y remisión. La comorbilidad coincide con otros TP. Vale. Luego nos iríamos al trastorno del masoquismo sexual y de sadismo sexual. A ver, un sorbito de agua que me voy a quedar seco. Vale. Vamos allá, trastorno de masoquismo sexual y de sadismo sexual. Bueno, vemos aquí una imagen que ya nos lo aclara un poquillo. Son trastornos algolágnicos, vamos, con dolor y sufrimiento, eso que quiere decir. Ya se saca por lo de masoquismo y sadismo. El daño físico causado es una amenaza física realista, que puede llevar incluso a la propia muerte. Por ejemplo, cuando la asfixia se prolonga fatalmente, ya que la máxima excitación se da en la cercanía o transgresión de ciertos límites. Son trastornos especialmente graves por sus consecuencias. Criterio A. Para masoquismo sexual. Durante un periodo de al menos 6 meses, excitación sexual intensa y recurrente derivada del hecho de ser humillado, golpeado, atado o sometido a sufrimiento de cualquier forma, que se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o comportamiento. Criterio A. Para sadismo sexual. Durante al menos 6 meses, excitación sexual intensa y recurrente derivada del sufrimiento físico y psicológico de otra persona, que se manifiesta pues, por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos mismo. Ahora, criterio B, importante, para ambos. Malestar significativo y posible interferencia en algún área importante. El trastorno por masoquismo sexual tiene también el criterio de entorno controlado y remisión total. Se puede dar junto con asfixiofilia, que es, bueno, ya sabéis, excitación sexual por medio de la restricción de la propia respiración. En trastorno por sadismo sexual se incorporan las matizaciones para la caracterización diagnóstica de los trastornos del cortejo. En la experiencia clínica se encuentra alta morbilidad entre lo que es el trastorno por adicción al cibersexo y los TP. Se dan comorbidamente, con el fetichismo travestista. Con el sadismo se menciona en el DSM-5 el trastorno de personalidad antisocial, la hipersexualidad y el trastorno por consumo de sustancias y especialmente el trastorno de masoquismo sexual. Se han constituido comunidades que defienden la legitimidad de estas parafilias, editando manuales sobre cómo golpear o herir sin un peligro mayor, además de que se venden artilugios para ello. Bueno, vemos aquí los criterios para el diagnóstico de los trastornos parafílicos. Ya veis, es básicamente lo que hemos dicho. Vamos a ir viendo más. Me refiero, no nos hemos quedado aquí, que después veis que aún sigue trastorno de pedofilia y demás. Entonces, este cuadro es exactamente lo que estamos leyendo. Quedaos con las diferenciaciones. Bueno, ya os acordáis, por ejemplo, en el de voyerismo. A. Durante un periodo de al menos 6 meses, excitación sexual intensa, ¿Os acordáis de C? Lo de que tenía que ser como mínimo, pues tal, 18 años, mayor de edad. Entonces, C. El individuo que experimenta la excitación y o actúa con un deseo irrefrenable tiene como mínimo 18 años de edad. Ya veis que es lo mismo, simplemente os enseño el cuadro para eso. Ahora hemos dado voyerismo, exhibicionismo, froterismo y masoquismo sexual y sadismo sexual. El rollo. Que ahora nos toca, por ejemplo, ves, hasta aquí llegamos ahora. Entonces, ahora el cuadro aún sigue. Pedofilia, fetichismo, vamos a ir viendo más travestismo. Entonces, vamos a ir leyéndolo por aquí. Simplemente el cuadro es para ir viendo un poquito lo que hemos leído, ¿vale? Mirar bien entre masoquismo sexual y sadismo sexual. ¿Veis aquí? Aquí se especifica que sí con asfixiofilia. Que es difícil de decir, ¿eh? Entonces, el de masoquismo sexual dice durante un periodo de al menos 6 meses. Lo mismo, excitación sexual intensa y recurrente derivada del hecho de ser humillado, golpeado, y que se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables. Ahora, en el sadismo sexual es durante lo mismo, 6 meses, excitación sexual intensa, lo mismo, y recurrente derivada, lo mismo que aquí, y ahora, mirar aquí, del sufrimiento físico o psicológico de otra persona. Y que se manifiesta por fantasías. Es algo sádico. ¿Sabes? Obtiene placer de ese sadismo, de ese sufrimiento físico-psicológico. En el masoquismo sexual lo que se ve es el hecho de ser humillado, golpeado, atado, sometido y demás.
para que veáis un poquito, una pequeña diferencia ahí, ¿vale? Vale, ahora nos vamos a uno durillo también, que es el trastorno de pedofilia. Aquí nos mete 3 criterios. Si lo veis bien, bueno, se ven aquí perfectamente en el de pedofilia. Pero bueno, vamos a ir mirando. Trastorno de pedofilia. Criterio A. Durante un periodo de al menos 6 meses, excitación sexual intensa y recurrente derivada de fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos que implican la actividad sexual con uno o más niños prepúberes. Criterio B. Malestar significativo e interferencia. No se incluye el matiz de consentimiento del menor, porque un menor no tiene madurez para hacerlo. Y el criterio C. El individuo tiene como mínimo 16 años y es al menos 5 años mayor que el niño. No se incluyen individuos al final de la adolescencia que mantienen relaciones pues, con otro de 12 o 13 años. ¿Vale? El DSM-5 incluye 3 especificaciones. Si es exclusivo o no, es decir, atracción solo por los niños o por niños y adultos. Vamos, que no es... Si es exclusivo o no, es lo que hay que diferenciar. Vamos, que si tienes atracción solo por niños o por niños y adultos. Vamos, si hay una exclusividad o no la hay. Si la atracción es hacia niños, niñas o a ambos. Y si el interés o comportamiento se limita al incesto. Vale, las características diagnósticas son las mismas que para otros trastornos relacionados con el cortejo, donde se implica pues, a otra persona que no consiente. El consumo de pornografía infantil puede ser un indicador útil. Comorbilidad, coexistencia con trastorno de consumo de sustancias, trastorno depresivo, trastorno bipolar, trastorno de personalidad antisocial y otros, obtenidos a partir de hombres condenados por agresión sexual. No representan a los que tienen solo fantasías o deseos. La valoración social de la discrepancia entre las edades de 2 personas que pudieran tener sexo tiene tintes sexistas, como cuando se sanciona más a la mujer con parejas mucho más jóvenes. Pero no se acepta la excitación hacia niños prepúberes, parafilia especialmente estigmatizada porque los menores se encuentran indefensos frente a los intereses sexuales de los adultos y pueden ser fácilmente manipulados y dañados física y psicológicamente. Algunos pedófilos justifican sus deseos apelando al afecto que sienten por los niños y al placer estético de mirar sus caras y cuerpos perfectos. Otros llegan a la distorsión cognitiva para autojustificarse, defendiendo que los tocamientos no tienen que ser traumáticos si el niño no es forzado. Jesús. En la pedofilia suele haber un carácter reducido, estrecho y rígido del objeto sexual. Por ejemplo, sentirse atraído solo por niños de entre 5 y 7 años, varones de pelo rubio, delgados y cara femenina. Entonces, mirar este comportamiento, donde nos enseña que la pedofilia pues suele haber un carácter reducido y estrecho y rígido de un objeto sexual. En este caso, pues ponen este ejemplo. Sentirse atraído pues, por niños de entre 5 y 7 años, que sean varones, que tengan el pelo rubio, que sean delgados y que tengan una cara femenina. Bueno, vale. Trastorno de fetichismo. Es durillo, tío. Estas partes a mí mucho me joden. Pero bueno, hay que darlo. Trastorno de fetichismo. Criterio A. Durante un periodo... me quedo ya sin voz. Durante un periodo de al menos 6 meses, excitación sexual intensa y recurrente derivada del empleo de objetos inanimados, zapatos, prendas de vestir o un gran interés por partes del cuerpo no genitales, que se manifiestan pues, por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. El interés en partes del cuerpo en otros manuales se consideraba parcialismo, con entidad diferente al fetichismo, pero la parte del cuerpo objeto de atracción se toma como un objeto en sí. Esto obliga pues, a especificar si el interés es sobre una parte del cuerpo o más, y sobre un objeto o más, además de que no son excluyentes. De hecho, un fetichista se puede sentir atraído por los pies y los zapatos. No solo por los pies o por los zapatos, sino por los pies y los zapatos también. El criterio B es común a los otros trastornos, lo mismo. El criterio C advierte de que los objetos fetiches no se limitan a prendas de vestir, utilizadas para travestirse, o artilugios para la estimulación de los genitales. El fetichista puede mirar, oler, tocar, saborear o frotarse con el objeto mientras se masturba o hacer que lo lleve puesto su compañero durante la interacción sexual. A veces el fetichista colecciona sus fetiches. Su dependencia puede hacer que prefiera la actividad sexual con el fetiche antes que la interacción de pareja.
puede llegar a asaltar a una persona o robar en su domicilio para conseguir el objeto deseado. Hostia, eso no lo sabía. El trastorno de fetichismo puede aparecer junto con otros TP y con hipersexualidad. Raramente se asocia a problemas neurológicos. Luego, trastorno del travestismo. Durante al menos 6 meses, bueno, quedaos bien, ¿vale? El trastorno del fetichismo y ahora el trastorno del travestismo. A entender lo otro como un fetiche, ¿sabes? Y esto, ahora ya nos metemos en lo que es el travestismo. Durante al menos 6 meses se da una excitación sexual intensa y recurrente derivada del hecho de travestirse, pues que se manifiesta en fantasías, deseos irrefrenables y comportamientos, lo de siempre. Travestirse es vestirse con ropa que se considera apropiada para los individuos del otro género. Las especificaciones que prevé el diagnóstico son: con fetichismo, si la excitación se produce con tejidos, materiales o prendas de vestir, por eso está tan relacionado. Con autoginofilia, si la excitación sexual se produce con pensamientos o imágenes de uno mismo como del otro género, bien por la idea de tener funciones fisiológicas del otro género, por ejemplo, lactancia, menstruación, o realizar acciones socialmente asignadas al otro género, pues por ejemplo, coser, o poseer anatomía del otro género, como pueden ser pechos, caderas. Ya veis. El DSM-5 prevé que el travestismo se dé en hombres y mujeres. No es equivalente a la homosexualidad, ni a sentirse del otro género, como sería la transexualidad. Es una cuestión de excitación y no de identidad de género. Quedaos muy bien con esta frase, porque esto lo resume todo. Es una cuestión de excitación, no de identidad de género. El hecho de que tengas un trastorno del travestismo no te convierte en un homosexual, ni tampoco en un transexual. Para que nos entendamos, ¿vale? El DSM-5 indica que la mayoría de hombres con este trastorno se identifica como heterosexual, aunque mantengan relaciones esporádicas, incluso con otros hombres, cuando están travestidos. Claro, ellos no están buscando, claro. No es la identidad de género en sí, sino el acto de la excitación. Así que les da un poco igual en ese aspecto. Vale, el DSM-5 aclara que el fetichismo disminuye la probabilidad de disforia de género en los hombres con travestismo, mientras que la presencia de autoginofilia la aumenta. Claro, porque claro, a ver, tiene sentido. Tiene sentido, porque en otros se ve así. Claro. La autoginofilia es como esa excitación sexual que con esos pensamientos o esas imágenes de uno mismo, como de otro género. Entonces tiene sentido que eso sí que aumente la disforia de género, porque se visualizan como con otro género en sí mismo, ¿sabes? Entonces ahí sí que tiene sentido. Entonces el DSM-5 aclara que el fetichismo disminuye esto que estamos dando ahora. Bueno, esta parte del fetichismo que dimos ahora en la anterior, quiero decir. El fetichismo en sí, como acabamos de ver, disminuiría esa probabilidad de una disforia de género. Sin embargo, lo que pasa es que si hubiese presencia de autoginofilia, la aumentaría, por lo que acabamos de explicar, ya que la excitación sexual se produce por esos pensamientos o imágenes de uno mismo como del otro género, ¿vale? Perfecto, creo que se ha entendido. O al menos yo lo he entendido. El trastorno no se produce si la excitación no genera malestar ni interferencia alguna. Tampoco es travestismo el hecho de vestirse con ropas del sexo opuesto. Hay formas muy variadas de travestirse. Puede bastar ropa interior o maquillaje y una peluca. La mayoría de veces la erección va seguida de masturbación, pasada la cual el hombre se quita los atuendos femeninos. A veces se mantiene la relación con una pareja femenina mientras está vestido de mujer. La dependencia de esta conducta puede provocar problemas en la respuesta sexual e interferir con la vida sexual y las relaciones en pareja. A veces el hombre acumula ropa de mujer. Se asocia pues al fetichismo y al masoquismo. Vale, otros trastornos parafílicos especificados. Este es el último punto que nos queda, ¿vale? Y es donde cortamos el vídeo porque después ya nos metemos en la epidemiología y en el curso evolutivo, que ya es la prevalencia, datos y demás, ¿vale? Aquí, otros trastornos parafílicos especificados y trastornos parafílicos no especificados, como la zoofilia, que sería el interés sexual hacia otras especies animales. Madre mía. Sí, de hecho sí. Vale, es la foto. Madre mía. Escatología telefónica. Llamadas obscenas, vale. Necrofilia, excitación con cadáveres. Coprofilia, excitación con las heces. Clismafilia, enemas. Dios mío, eso no lo conocía. Clismafilia. Urofilia, orina, vale. Uro, sí, pero joder, clismafilia, enemas, de verdad. Efebofilia es adolescentes, claro, efebo, claro, adolescentes y jóvenes de 14 a 25 años.
Gerontofilia, gerontófilo, ancianos. Hirsutofilia, vello corporal. Misiofilia, ropa sucia o íntima de otra persona. Esa sí que no la conocía tampoco. No se me da bien esto. Hipnofilia, observar a otras personas dormidas. Ole, muy bien. Bueno, pues esos son otros trastornos parafílicos especificados y trastornos parafílicos no especificados. Vale, pues lo dejamos por aquí. De hecho, después nos queda, en el siguiente vídeo ya acabamos el tema. Después ya nos metemos en eso, en la prevalencia y un poco todo, ¿vale? Bueno, lo dejamos por aquí y hasta el próximo vídeo. Mucho ánimo. Chao, chao. Yo siempre son 40 minutos clavados, macho. Increíble.